Seguimos con el repaso, ahora mejor dicho, el análisis de la actualidad de esta jornada. Comienza el tiempo de tertulia, el tiempo de opinión. Los próximos minutos los voy a compartir con Belén Viloria. Belén, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, Hace tiempo Juanma. que no te paseabas por aquí, ¿eh? Un poquito, sí, Latinoamérica me ha tenido entretenida. Sí, bueno, y Miguel Ángel Quintana Paz, buenas noches. Buenas noches. Tú has estado en las antípodas Por de el Belén, otro ¿no? lado, sí, por el sí. otro lado del mundo. Tenemos aquí a tertulianos viajeros, ¿eh? Vamos a hacer un programa especial, tertulianos viajeros. Ernesto, tú aquí, fiel, Sí, como yo todas aquí las noches. En casa. En casa, como debe ser. Bueno, evidentemente, antes de que hablemos nosotros, vamos a conocer algunos de los titulares de la prensa regional después de un día marcado pues, por los anuncios en materia política, en materia de posibles pactos, ¿no? ¿Cómo ve la Junta algunos de los planteamientos que hemos escuchado, por ejemplo, cómo ven los periódicos, algunos de los planteamientos que hemos escuchado a Francisco Egea, el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Junta? Pues mira, empiezo con las páginas de Castilla y León del diario ABC. Ciudadanos endurece las condiciones al PP, titular. Egea dificulta el pacto al vetar a Polanco y a Lacalle como alcaldes de Palencia y Burgos y a Jesús Julio Carnero y a César Rico como presidentes de las diputaciones de Valladolid y de Burgos. Diario de León destaca que Vox queda fuera del ayuntamiento y allana el camino al gobierno socialista de Díez. Y Diario de Ávila destaca en su primera la imagen del contacto de Pedro Sánchez con el rey. Pedro Sánchez, candidato a la presidencia, titular. Y por último, Diario Palentino destaca en su primera el veto de Ciudadanos a alcaldes con 8 años de mandato que eludiría la reelección de Polanco. Gracias, Ernesto. Oye, ¿qué os parecen todas esas condiciones que ha puesto Francisco Egea de cara a seguir adelante con el pacto, con la negociación con el Partido Popular? A mí en principio me parecen lógicas, quiero decir, Ciudadanos y Egea más en concreto ha defendido siempre una renovación, que hacía falta una renovación en Castilla y León. Si al final apoyara al PP, costaría entender hasta qué punto estamos hablando verdaderamente de una renovación. Si pone este límite al menos temporal a ciertas figuras, pues entonces se podría entender mucho Hay mejor. quien interpreta que este anuncio de Francisco Egea, esas declaraciones del candidato de Ciudadanos en la agencia EFE, suponen una especie de desafío a la Dirección Nacional de Ciudadanos, ¿no? Como que pone más condiciones, endurece un poco las condiciones del pacto, del acuerdo con el Partido Popular. No sé si será así o también lo comparten, entiendo, con la Dirección Nacional de Ciudadanos. Belén. Bueno, yo creo que es un momento, ¿no? Es el momento de a lo mejor ejercer esa presión. No van a tener, desde luego, en los 4 próximos años, por supuesto, pero se han encontrado en una situación en la que pues, tienen mucho que ganar y van a ejercerlo. Yo creo que están demostrando que día a día están sumando puntos en esa presión porque saben que tienen la posición de fuerza. Así que a mí no me extraña nada. Además, en Ciudadanos no es nueva la idea, es decir, ellos siempre han hablado de que los mandatos tienen que ser limitados, limitación de mandatos. Es curioso, hay que decir que luego hay una pequeña contradicción, porque los mandatos internos dentro del partido, entre otros del propio Ciudadanos, tenemos a Rivera, que creo que ya lleva 13 años dirigiendo Ciudadanos. Es verdad que ellos dicen, no, un partido es una cosa, fuera otra cosa, pero la idea en general de que los cargos públicos sean 8 años es antigua. Bueno, desde el Partido Popular también les voy a contar un poco la versión de uno de los negociadores por parte del Partido Popular, Carlos Fernández Carriedo, quien asegura que el clima entre las dos formaciones es positivo y de diálogo. Dice que la limitación de mandatos a la que se refiere Francisco Egea ya está regulada y en vigor aquí en Castilla y León y que con voluntad por ambas partes se abordará este asunto y también otros que hay sobre la mesa. Carriedo insiste en que se harán esfuerzos para que el acuerdo sea útil a los castellanos y leoneses. ¿Esto va a dificultar la posibilidad de que el acuerdo avance? Yo creo que este es solo el primer atisbo de las dificultades. Yo creo que conociendo más condiciones. Hay un paréntesis hasta de aquí al 15 y al 21, es decir, que yo creo que durante el cual Egea seguramente irá planteando nuevas dificultades y sucesivas dificultades. Se va a encargar él de poner trabas y o piedrecitas, ¿no?, en el camino de este acuerdo que ayer o que esta mañana muchos medios de comunicación, y ayer también algunos, prácticamente daban por seguros, pero evidentemente las cosas no son tan sencillas, ¿no? Las cosas no se pueden negociar en menos de una hora. Y la dirección no ha dicho, la dirección de Ciudadanos no ha dicho vamos a apoyar al PP en todas partes, ha dicho nuestra negociación va a ser primero con Ciudadanos, con el PP, nuestra negociación. Y la negociar es esto, evidentemente. O sea... Bueno, luego además aquí estamos en Castilla y León, pero otro de los grandes acuerdos en España es la propia Comunidad
Comunidad de Madrid. O sea que de alguna manera también tienen ahí otro, que es en esa línea es lo mismo. Es decir, una cosa es la negociación global, aunque aquí es al revés. ¿Quieres decir que puede haber repercusiones de lo que se decía en un sitio hacia otro? Yo creo que sí. Una vez que han venido líderes nacionales, tanto del Partido Popular como de Ciudadanos, a tutelar esta negociación, algo querrá decir, ¿no? Que se va a leer todo muy en clave nacional. Yo ahí sí que creo que si lo entendemos en esa lógica, la clave tendría que ser Navarra. Es decir, si el PSOE accede en Navarra al gobierno con el apoyo tácito de Bildu, creo que esto debería tenerse en cuenta para cualquier posible acuerdo con el PSOE en cualquier sitio de España, si entramos en esa lógica, si entramos en la lógica de correlacionar. Lo de Navarra afecta a lo que puede ser también la investidura de Pedro Sánchez, de lo que luego hablaremos. O sea, que esto es un sudoku impresionante, impresionante, muy entretenido. Por cierto, que también conocemos que Ciudadanos León ha vetado a Antonio Silván para repetir como alcalde de León. Argumentan que no compareció en la comisión municipal de la trama de Enredadera. Bien es cierto, y lo leía antes Ernesto Escapa en el repaso de la prensa, que después de la decisión de la Junta Electoral Central de dejar a Vox sin concejales en el Ayuntamiento leonés, pues las opciones de Antonio Silván eran prácticamente nulas, ¿no? Porque evidentemente el candidato socialista suma sus 10 escaños a los 3 de la UPL y al edil de Podemos para alcanzar esos 14 que le hacen falta para poder gobernar en el Ayuntamiento de León. Y sobre lo que ha dicho hoy Luis Tudanca, el ganador de las elecciones autonómicas del 26 de mayo, que ha dicho claramente que él no se resigna, que él no da por perdida esta batalla a pesar de las negociaciones de ayer y que él sí que se ve como presidente de la Junta. Y ha lanzado algún que otro recado, sobre todo a Ciudadanos. El más contundente, eso sí, ha sido Óscar Puente, quien ha considerado que si al final Ciudadanos apoya al Partido Popular, esto va a suponer el fin de Ciudadanos de aquí a los próximos años. ¿Cómo lo valoráis? Ha estado relativamente prudente, pero han estado ahí los mensajes también claros de Luis Tudanca. Hay un antecedente histórico que apoya esas ideas de Óscar Puente, que es además un antecedente que se cita mucho siempre en relación a Ciudadanos, que es el CDS. Sí. Si recordamos, 17, ¿eran 17? 18. 18. Sí, pues cuando el CDS empezó a apoyar sistemáticamente al Partido Popular para acceder a ayuntamientos y autonomías en toda España, a las elecciones siguientes el CDS, que era ahí una fuerza emergente y tal, pegó un bajonazo. O sea, que no falta sensatez, en este caso, a Óscar Puente. Yo creo que al final, en esta situación, aunque haya antecedentes, yo creo que la situación va a ser diferente y que lo que hemos dicho antes va a ser un sudoku total y donde el reparto va a ser entre PP y Ciudadanos. No creo que hagan otro tipo de acuerdos. Hoy José María Espejo, el líder nacional de Ciudadanos, que ayer estuvo en ese inicio de las negociaciones, ha dicho en una radio que Tudanca es de los sanchistas posiblemente uno de los más claros partidarios del sanchismo. Y no sé si eso, que es lo que está poniendo, las condiciones que está poniendo Ciudadanos para intentar o para evitar determinados pactos con el PSOE en las autonomías, pues puede suponer un hándicap en las pretensiones de Luis Tudanca de llegar a la presidencia de la Junta. Lo que pasa es que, no sé, a nosotros como castellanos y leoneses creo que nos debería importar Castilla y León. Quiero decir que sanchismos, no sanchismos, tal, son cosas muy internas de partido, no hay que quitarle su importancia en ese contexto, pero pensemos en qué conviene más a Castilla y León, si le conviene renovación, si le conviene a lo mejor una manera de renovar es PP con otro partido o no, pero entremos en esa lógica, más que enmarcar a fuego a ciertas personas. Tú eres sanchista, fuera, tú eres un poco menos, pues tú sí. Es que se juegan mucho. Sí. Entonces, al final, la globalidad va a primar, porque desde mi punto de vista. Lo ha recordado Luis Tudanca haciendo referencia a unas palabras de Juan Vicente Herrera, que hemos escuchado en multitud de ocasiones en los últimos años, ¿no? El famoso autonomismo útil, ¿no? Es decir, que se hable de la autonomía y que no se hable de política que no tiene nada que ver con los problemas reales de una autonomía como la nuestra, como Castilla y León. Las negociaciones para formar gobiernos autonómicos y municipales no se pueden prolongar en exceso y tienen que estar cerradas pues, en las próximas semanas. Más tiempo hay para negociar la investidura del presidente del Gobierno y el propuesto por el rey para esta misión es, claro está, Pedro Sánchez. A las 6 de la tarde, Felipe VI cerraba con el presidente del Gobierno en funciones esa ronda de contactos con los partidos en el Palacio de la Zarzuela. Han sido 15 reuniones tras las que vendrán largos días de negociaciones para cuadrar los números de la investidura. O gobierna el Partido Socialista o gobierna el Partido Socialista. No hay otra alternativa. Ello implica que todos debemos actuar con altura de miras, con enorme dosis de responsabilidad. Todos, yo el primero,
y tengo que decirles que lo haré. El presidente del Gobierno en funciones ha sido el encargado de poner punto y final a los 2 días de consultas del rey. Antes de él, a quien ha recibido Felipe VI ha sido a Pablo Casado. El líder del PP le ha dejado claro al monarca que entre los apoyos del candidato socialista no está precisamente el de su partido. El Partido Popular no va a apoyar la investidura de Pedro Sánchez, ni va a facilitar con su abstención su proclamación como presidente del Gobierno, en este caso en la segunda votación. Quien ha precedido a Casado ha sido Albert Rivera. Su mensaje al rey tampoco admite dudas, el no de Ciudadanos en la investidura de Sánchez. Creo que ha quedado clarísimo, no vamos a apoyar a Pedro Sánchez. Y además Pedro Sánchez tiene mayoría para gobernar, solo tiene que armarla. Como la ha armado, nunca mejor dicho, gobernando. Tal y como se esperaba, quien sí se ha mostrado partidario del candidato socialista es Pablo Iglesias. Aunque molesto porque no recibe llamada de Sánchez, el líder de Podemos ha insistido en su propuesta de gobernar en coalición. Su objetivo, dice, garantizar que en España haya políticas de progreso, y eso solamente se puede garantizar con un gobierno de coalición proporcional a los resultados. Termina así una ronda de consultas que nos deja también esta otra imagen, la de Santiago Abascal, recibido por primera vez en un acto así por el rey. Bueno, pues ha comparecido esta misma noche Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa, asumiendo que acepta ese encargo del rey Felipe VI, recordando que solo va a gobernar el PSOE o el PSOE, que la semana que viene empezará la ronda de contactos, primero con los 3 partidos mayoritarios y después, pues en función de lo que le respondan estos partidos mayoritarios, pues intentará buscar el resto de apoyos necesarios para sumar la mayoría suficiente para poder salir investido presidente del Gobierno. ¿Cómo veis vosotros todo este proceso después de lo que hemos escuchado y después un poco de las condiciones que se pondrán por parte de algunos? Entiendo que sobre todo por parte de Unidas Podemos, que es quien le tiene que aportar el mayor número de apoyos a Pedro Sánchez. Sí, está verdaderamente incierto la aritmética, ¿no?, para conseguirlo. Yo me fijaría también en lo que el propio Pedro Sánchez ha propuesto como ejes de su propuesta de gobierno. Concretamente ha hecho como 4 grandes ejes: transición ecológica, digitalización, desigualdad y Europa. No vamos a negar la importancia de los 4, pero me llama la atención que los retos verdaderamente acuciantes que tenemos delante de nosotros, cosas casi de vida o muerte, como son el problema de las pensiones, la educación española, que habrá que adaptar a los nuevos tiempos, etcétera, se sigan apartando del debate político y entremos, bueno, pues en otros muchos asuntos que pueden ser más o menos interesantes, pero que no sé yo hasta qué punto hacen mejores la vida de los españoles. Un poco lo que hablábamos antes con Castilla y León. Bueno, yo creo que ellos siguen una línea de apostar por la Agenda 2030, que la iniciaron con el Alto Comisionado y la creación del Alto Comisionado, que es un antes y un después en la política española, y precisamente los 4 ejes tienen mucho que ver con esa Agenda 2030. En ese caso, yo creo que están siendo coherentes y consecuentes con lo que han ido diciendo, pero por otro lado, efectivamente, sorprende que al final estamos en un país que necesitamos también, no digo que uno u otro, pero sí la combinación de ambos. Perdona, ahora que veíamos a Esparza, que ayer fue recibido por el rey, precisamente el candidato de Navarra Suma a la presidencia de la Comunidad Foral, ayer lo dijo claramente, que iba a apoyar la investidura de Pedro Sánchez, perdón, no a apoyar en la primera votación, sino a abstenerse en la segunda para permitir que hubiese más sí es que no es y que pudiese salir adelante esa investidura. ¿Hasta qué punto va a ser importante la situación de Navarra en esto, en el propósito de Pedro Sánchez de ser presidente del Gobierno? A mí, si eso apunta, que es a lo que parece, ¿no?, a que en Navarra el PSOE, ya que recibe este favor de Navarra Suma aquí, pues ceda a la fuerza vencedora en Navarra, que fue Navarra Suma, la presidencia del Gobierno Autónomo Navarro. Si esto desemboca en eso, yo creo que, bueno, esto sí que es política, es decir, una cosa por otra, y bueno, parece razonable que en un sitio ha ganado uno, en otro sitio ha ganado otro, y evitamos así siempre lo que decía antes, los pactos con Bildu. Es que entramos en un camino, en una pendiente muy, muy peligrosa, si empezamos a gobernar ya gracias a un partido de esas características. ¿Os salen las cuentas para que Pedro Sánchez sea candidato a la segunda, cuando hagan falta eso, más sí es que no es, y no una mayoría absoluta? Como decíamos antes, ¿no? O sea, Navarra Suma son 2, en realidad lo ha dicho el propio Pedro Sánchez, ¿no? Los 3 partidos de los cuales depende en primera instancia son PP, Ciudadanos
y Unidas Podemos. La verdad es que yo no me atrevo a hipotetizar cuál de los tres se va a bajar del burro. ¿Tú te atreves, Juanma? No, porque tampoco sé muy bien hasta qué punto va a poder llevar adelante su desafío Pablo Iglesias después de cómo ha quedado en las últimas elecciones autonómicas y municipales y europeas también, claro está. Porque ha venido a decir que hasta que no haya un acuerdo previo de investidura, evidentemente ellos no van a sumar sus síes a la investidura de Pedro Sánchez, ¿no? Que tendrán que llegar a algún tipo de acuerdos. Yo no sé si ya han bajado de pretensiones de cara a intentar formar parte de ese futuro gobierno del Partido Socialista y hasta qué punto se van a endurecer esas condiciones de Podemos, no lo sé. Es un poco parecido a lo que contábamos antes, es decir, si Unidas Podemos apoya al PSOE a cambio de nada, yo no creo que las perspectivas de Unidas Podemos fueran muy buenas, porque al final al votante le están diciendo tu voto sirve lo mismo que si vas directamente al PSOE, que es lo que han hecho muchos, irse al PSOE ya desde Unidas Podemos. Entonces yo creo que, bueno, por ejemplo, ideas como las que se lanzaron estos días de candidatos independientes, es decir, no de Unidas Podemos, pero que sean afines a ellos y que ellos propongan y que puedan ocupar ministerios, por ejemplo, es un término medio que pudiera resultar. Porque descartáis el pacto del abrazo, es decir, que Pedro Sánchez recupere la posibilidad de alcanzar algún tipo de acuerdo con Albert Rivera. Es verdad que el líder de Ciudadanos ha dicho claramente que no cuenten con él para esa sesión de investidura, ni con su sí ni con su abstención. Es que Albert Rivera se está acreditando como el político que firma los pactos inútiles. Todos los pactos que son inútiles contribuye a ellos, los que tienen alguna utilidad ya no. ¿Tú te refieres también al pacto del abrazo, por ejemplo? Claro, me refiero al que firmó hace 2 años cuando Rajoy hizo un Rajoy. Bueno, sí, el del abrazo. El pacto del abrazo. Con el PSOE, de hecho, con Pedro Sánchez. Lo que pasa es que esta vez sí que ha fundado toda su estrategia y a nivel nacional le vino muy bien a decir el no a Sánchez. Le vino también, como recordemos, que casi ha igualado al PP. Entonces, realmente sí que me parece muy fuerte en muchos sentidos, quiero decir, estratégico, de qué obtendría, también un poco ético, quiero decir, sabemos que los políticos, pues, con su relación con la verdad es laxa, pero hasta el punto de insistir tanto en no y ahora dar un sí, creo que va a seguir con el le no. va a costar, claro. Y sobre todo porque él se quiere elegir de nuevo, y yo creo que ahora a nivel nacional lo está planteando abiertamente, lo ha dicho, quiero que forme gobierno lo antes posible para hacer ya una oposición clara y contundente. Luego se está erigiendo de nuevo como el líder de la oposición. Está tratando de coger ese posicionamiento, ¿no? En efecto. Lo que pasa es que luego, curiosamente, en estas últimas elecciones municipales y regionales, esa ambición de que Ciudadanos sea el partido segundo, se debilita. Con lo cual el panorama nos vuelve siempre lo mismo, que es extremadamente interrelacionado y complicado. Sí. Oye, por cierto, vamos a dejar de hablar de política presente. ¿Os apetece hablar un poco de política pasada, de lo que ocurría hace unos cuantos años? Hace 525 años, creo que se cumple mañana, de la firma del Tratado de Tordesillas, ¿no? Cuando Castilla y Portugal se repartieron el mundo. Así, y no somos de Bilbao. Claro, eso es un hito, ¿no? Que ha venido hoy el ministro de Cultura, José Guirao, a inaugurar una exposición que luego veremos, por supuesto, antes de terminar este tiempo de noticias, pero ¿cómo lo valoráis? Aquello fue un acontecimiento. ¿Se le está dando la trascendencia que tiene? Al menos aquí, en nuestra comunidad. No. Bien. Claro, lo tienes claro. Aquí el primero, sí. Ernesto. Aquí que está además Tordesillas, aquí. O sea, que claro. Por eso. Claro. La Casa del Tratado. También hay otra fecha que prácticamente podríamos estar empezando a pensar en celebrar, que es la de la primera vuelta al mundo, también realizada, financiada por España, al final culminada por un español, Elcano, aunque inicialmente la empezara Magallanes, pero Magallanes por Castilla, por Castilla, sí, o sea, él huía le había sentado mal la manera en que le trataba, una subida de sueldo, la manera en que le trataba el rey de Portugal, y se vino explícitamente a colaborar con el castellano para plantar cara a la otra potencia, ¿no? Que era Portugal. Éramos las dos potencias. Hay una iniciativa que es los 18 que van a tratar de recrear la hazaña de Magallanes. Pero no sé si captamos, es la primera globalización, en sentido literal. Sí. O sea, se hizo el globo, se vio que lo del globo era real, éramos un globo, ¿no? Y se recorrió. O sea, en términos teóricos y en términos prácticos, se aportó, y eso lo hicimos. Nosotros se van a conmemorar los 500 años, y yo no creo que le estemos dando la importancia. Portugal, curiosamente, sí, un país que lo único que tiene es que había nacido el que dirigió Es verdad que, aunque él no la acabara porque falleció antes, realmente toda la idea es suya. Bueno, estamos hablando del Tratado
Tratado de Tordesillas, te has ido a dar la vuelta al mundo, pero sí. es que Ernesto ha sido muy contundente cuando he preguntado si se le estaba dando la trascendencia que merece semejante acontecimiento. Pues yo creo que no, yo creo que no somos sensibles a este tipo de episodios de la historia que nos ponen en el primer plano universal. Sin lugar a dudas. Es decir, hasta el punto de que cuando se firma el Tratado de Tordesillas, los portugueses, enfadados, dicen, pero bueno, ¿dónde está? ¿En el testamento de Adán o dónde está este reparto del mundo? Pero luego se diluyó porque compartíamos rey, así que unos cuantos años compartimos los mismos reyes, con lo que eso se diluyó. Y aunque Juanma me haya dicho que me ha ido a otra cosa, en realidad está relacionado. Bueno, sí, el Tratado de Tordesillas parte el mundo en dos, y el límite por la zona de Brasil estaba claro por este lado, no estaba tan claro por el otro lado. Los portugueses lo tuvieron muy claro y se lo quedaron. O sea, que os veo con muchas ganas de hablar de historia, pero os tengo que despedir. Gracias, Belén. Muy bien, gracias, Miguel Ángel. Que os vaya bien. Ernesto, el lunes aquí te espero, ¿vale? Hasta el lunes. Hasta el lunes. Pues vamos a eso. El ministro de Cultura, José Guirao, inauguraba esta tarde en Tordesillas esa exposición que brinda a los ciudadanos una oportunidad única de ver por primera vez el documento original del tratado en el lugar donde se firmó. El ministro recalca que ese tratado es un ejemplo de cómo resolver conflictos territoriales de forma pacífica. Estos 8 folios cambiaron el mundo. España y Portugal trazaron una raya de polo a polo para dividirse en los territorios conquistados. Por primera vez deciden dirimir un conflicto, diremos, en una mesa de negociaciones. A partir de ese momento, digamos, ambos países tienen claro cuál es el territorio de su demarcación y el territorio de su jurisdicción. De esa firma, España guardó la copia en portugués del rey Juan II. Están escritos en tintas orgánicas, están escritos en pergamino, tienen los sellos de plomo en perfecto estado, los vínculos en perfecto estado. Se exponen también documentos inéditos de la época, como la primera carta de Colón a Isabel la Católica. Colón quiere dar a conocer a todo el mundo, particularmente a la Santa Sede, a Portugal y a todos, en la importancia de sus descubrimientos, también para garantizar financiación. Se podrán visitar hasta el 9 de junio, Día Internacional de los Archivos. Ha llegado la hora de conectar con la Estación Orbital Interprovincial Estrella Mudéjar. Buenas noches, Mayor Abu Tardigán. Qué hermosa está la noche y qué fría la estación. Se ven tantas estrellas como en Castilla y León. Oiga, dígame, Mayor, ¿qué tal semana ha tenido? Ha sido una semana muy entretenida, hombre. Por ejemplo, hemos visto la campaña por la dignidad animal Los animales no son cosas, que promovía en los autobuses de Valladolid una convivencia responsable con la fauna, con una imagen que provocó el enfado de la Fundación Toro de Lidia, cuyo presidente se quejó amargamente al alcalde de Valladolid por esta concesión a la ideología animalista, ideología que amenaza, según dicen, con socavar los cimientos de la cultura tradicional. El alcalde, a la vista de estas quejas, ha retirado su apoyo a la campaña. A lo mejor la foto no estaba bien escogida, ¿no? No sé cómo se puede convivir de forma responsable con un toro bravo. Un toro no es una mascota, está claro. Cada animal tiene sus peculiaridades. Y si no, que se lo digan a los responsables del Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León, en Robledo de Sanabria, donde esta semana se han llevado la alegría de poder cantar 5 lobitos tiene la loba, a la loba de nombre Oscura, que ha dado a luz 5 lobeznos. Según cuenta Europa Press, las cópulas entre la loba oscura y el lobo Atila se produjeron a finales de marzo. Pero hombre, Pérez, por favor, esos detalles pertenecen a la intimidad lobuna de la pareja. ¿No habíamos quedado en respetar la dignidad animal? Hay que decirle a tu contertulia Ana Rodríguez, delegada de Europa Press, que evite estas indiscreciones con la vida sexual de los animales, hombre. Sí, se lo diremos, ¿eh? Le veo a usted muy entregado a las exigencias de la corrección política. Exigencias crecientes. Y es que cada día hay más partidarios de regular y prohibir todo. Por ejemplo, ahí tenemos a la leonesa Andrea Fernández, de Valencia de Don Juan, que es la diputada más joven del PSOE con 26 años y que ha estrenado su vida pública pidiendo en una entrevista la regulación de la pornografía en Internet. Además, Andrea ha utilizado un argumento realmente turbador. Según la diputada, aquello con lo que nos excitamos también es político. Me pregunto con qué cosas políticas se excitará Andrea. Nos excita la política, pero no sexualmente. Exactamente. Y vamos a poner un par de ejemplos de cosas de la política que resultan excitantes, por no decir irritantes. La primera es que ya están en marcha las negociaciones del PP y Ciudadanos para formar gobierno en Castilla y León, y nos ha llamado la atención
que han tutelado la reunión representantes de las directivas nacionales de estos partidos, Teodoro García Egea y José María Espejo, quienes incluso han participado luego en la rueda de prensa. Se ha vendido esta situación como una prueba de lo importante que es Castilla y León a nivel nacional, pero también se podría entender como una cierta humillación, tanto para Mañueco como para Egea. Tener que tener en la mesa a los enviados de Casado y Albert Rivera supervisando la reunión como si no se fiasen de los candidatos elegidos por los castellanos y leoneses. A mí me parece un bochorno, Pérez. Bueno, tiene razón Andrea, la política excita, pero en el mal sentido, ¿eh? Y vamos a poner otro ejemplo. Se han celebrado estos días los exámenes de la selectividad de la EBAU en toda España, y el consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, se ha ufanado de ser el pionero en pedir un examen único para todo el país, después de haber pasado años haciendo oídos sordos a las quejas de los alumnos de Castilla y León, desesperados por el nivel de exigencia de esta tierra frente a otras regiones, que nos triplican en sobresalientes en selectividad. Sobre esto bien podría haber hecho algo Fernando Rey, pero entonces se ufanaba de lo contrario, del rigor y la seriedad de los exámenes de su competencia. El consejero de Educación ha sido bastante hábil poniéndose medallas, bastante más hábil poniéndose medallas que solucionando los problemas. Otro ejemplo de que los políticos nos excitan con sus contradicciones. Pues hasta el 21 no se constituyen las Cortes de Castilla y León y las negociaciones políticas nos van a dar muchos motivos de excitación, aunque no sea excitación sexual, como presume la joven diputada socialista leonesa. Mire, mire, precisamente ahora se ven las luces de Valencia de Don Juan y un poco más allá las estrellas. Le dejamos al mayor Abutardigan mirando a las estrellas. Nos despedimos, ya saben, ahora llega la información meteorológica a las 7:30. Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este viernes, Castilla y León. Gracias, que descansen.